Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a ir dando inicio a la clase que corresponde en esta noche, pero antes vamos a hacer un resumen rápidamente desde el inicio de la materia de oratoria. Vamos a recordar para que usted no se olvide, para que usted siempre esté pendiente, ¿no? Iniciamos con el concepto de oratoria. Concepto general de oratoria es el arte de hablar en público. Pero si lo queremos hacer ya de un concepto más directo, sería el arte de hablar con elocuencia, de deleitar, de persuadir, de conmover por medio de la palabra. Entonces, ¿qué es la oratoria? Es el arte de hablar con elocuencia, con elegancia, ¿no? Por medio de la oratoria nosotros convencemos, persuadimos, instruimos y formamos. Algo interesante que yo les decía la primera clase, ¿cuál es el fin de la oratoria? ¿Cuál es el fin? El fin de la oratoria es persuadir, el arte por el cual se logra que otra persona piense lo que el orador quiere. Entonces, el fin de la oratoria es que la otra persona que me está escuchando piense como yo estoy pensando. Y dos elementos importantes y esto para que la oratoria logre su fin, de que la otra persona piense como yo, se tomó en cuenta dos aspectos importantes. Convence la razón, ¿qué quiere decir esto? Influencia, modifica y transforma las opiniones. Y número dos, persuade la voluntad, influenciando fuertemente las actitudes, las disposiciones naturales para actuar. ¿Qué más hablamos sobre Hablábamos también que el discurso debe ser el requisito para una oratoria adecuada: claridad, corte, coherencia, sencillez y naturalidad. ¿Qué más? En el capítulo 2 hemos hablado de la confianza y seguridad personal. La personalidad bien definida, identidad propia y personal son las exigencias fundamentales para transmitir un mensaje. Yo quiero transmitir un mensaje, cual sea el mensaje, tengo que tener mi personalidad bien definida, no estar nervioso, no estar titubeando, no estar improvisando. Es por eso que más adelante vamos a ver los tipos de discurso. ¿Qué más? Dentro de la personalidad del orador debe tener dos aspectos importantes: cualidades espirituales y las cualidades físicas. Y dentro de las cualidades físicas está la voz, que es lo más importante. También hemos aprendido eh, los gestos, el manejo del rostro, el manejo de las manos. Y hoy nos toca la voz. Hoy nos toca la voz. Y vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla acá. A ver acá. Ok, ahí está la pantallita ya compartida. La voz. La voz tiene un significado especial en la oratoria. La voz tiene un significado especial en la oratoria. Es la base de la expresión oral. Una buena voz natural o cultivada facilita la labor del orador y le da un apoyo sólido durante su exposición. ¿Sabe qué? Y les decía, ¿no?, que muchas personas quieren ser, no todo el mundo es orador, no todo el mundo es orador. Entonces, hay personas que han nacido con esa facilidad de palabra, solamente le falta técnica. Pero hay otras personas que quieren imitar a tal persona, a tal orador. Tal vez tienen alguna persona, a un orador famoso que cual quiere
imitar. Entonces, hasta la voz queremos imitar, los movimientos, cómo se para, cómo se viste, cómo habla, la intensidad, el tono de la voz. Entonces, acá es importante una buena voz natural o cultivada facilita la labor del orador y le da un apoyo sólido durante su exposición. Por lo general, se descuida o no se toma en cuenta este aspecto de la expresión oral, disminuyendo de esta manera la habilidad de comunicación eficaz. ¿Sabe qué? Tener una buena voz es muy importante porque ayuda a transmitir el mensaje. Ayuda a transmitir el mensaje. Para hablar en público, lo ideal es tener una voz expedita, llena, suave, flexible, sana, dulce, amable, clara, limpia, penetrante, que dure en los oídos. La voz humana, según los especialistas, debe tener las siguientes características. Número 1, tono. En las alturas musicales, la voz, escuche bien, esto es importante. En las alturas musicales, la voz, según el tono, las voces humanas se clasifican en agudas o graves. La escala de registro de altura permite clasificar las voces masculinas por lo común en 3 categorías: tenor, baritono y bajo. Existen también tipos de voces intermedias. Desde el punto de vista oratorio, la mejor voz es la del baritono, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? El tono es sumamente importante. Es sumamente importante. Luego viene el timbre. Luego, más adelante, vamos a ver los diferentes tonos. Luego viene el timbre. Es la matriz personal de la voz. Es un fenómeno complejo y está determinado por el tono fundamental y los armónicos o tonos secundarios. Por el timbre se reconoce a la persona que habla. Aun cuando no se la perciba, hay voces bien timbradas y agradables, más hay también blancas, roncas y chillonas. ¿Sabe qué? Hay voces que duele escuchar, ¿no? Duele los oídos escuchar. Hay voces que duelen los oídos escuchar. Es una voz bastante chillona, es una voz que hace doler, ¿no? Más o menos, no es tan chillona, pero es una voz que no sé si usted alguna vez ha estado en el aeropuerto, en la terminal, ¿no? Esa voz que dice, ¿no? Presentarse en informaciones, o sea, una vocecita que como que le queda acá, ¿no? Luego viene la cantidad. ¿Qué quiere decir esto con la cantidad? Es la duración del sonido. Según la cantidad, los sonidos pueden ser largos o breves, con toda la gama intermedia de semilargos, semibreves, etc. La cantidad suele depender en general de las características de cada idioma, de los hábitos lingüísticos de las regiones o países, de la psicología del habitante. Esto es interesante. Hay diferentes países diferentes países que tienen su voz más larga, ¿no? Así, cómo están, o sea, como que le dan un tono más largo, ¿no? Y hay otras que son muy cortos. Y hay otros que son sumamente rápidos que uno ni les entiende, ¿no? Entonces, hermano, es interesante, es muy interesante esto. Vamos a compartir acá, se me ha... Ok, quiero... Ahí está la intensidad. Ahí está el tono, ¿no? El tono, el timbre, la cantidad y la intensidad. La cantidad hablábamos, ¿no?
viene la intensidad. ¿Cuál sería la intensidad? La intensidad es la mayor o menor fuerza con que se produce la voz. Hay voces fuertes y voces débiles. En fonética se denomina acento al conjunto de los anteriores elementos, cuya combinación especial en cada idioma, en cada región, en un mismo idioma y aún en cada individuo. Cada da a ese idioma o habla una característica distinta. Vamos nuevamente con la intensidad. Es la mayor o menor fuerza con que se produce la voz. Hay personas que hablan fuerte. Hay voces fuertes y voces débiles, ¿no? Creo que los brasileños tienen una voz fuerte que hablan, ¿no? Fuerte. Y luego también hay voces débiles. Entonces, el auditorio aprecia el significado de la expresión facial del orador, el modo como se sitúa o se desplaza, el movimiento de la cabeza, los brazos, los hombros y las manos. En muchas ocasiones, la ligera contradicción de los hombros o el movimiento expresivo de una mano son más reveladores que un acento de palabra. El auditorio mira o escucha bien o pone atención a la voz que nosotros estamos hablando, cómo lo estamos expresando. Pero el auditorio más nota la expresión facial del orador. ¿Cómo está? Si está triste, si es un mensaje triste, si es un mensaje alegre, dependiendo el auditorio o el tipo de sermón que esté dando, ¿no? O el tipo de discurso. El modo como se sitúa o se desplaza, hay oradores o hay predicadores, en este caso, si estamos hablando del mundo espiritual, que pasa, tum, 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 le están pasando, ¿no? Ahí está el púlpito en medio y se mueven así. Entonces uno está ahí. A dónde miro? ¿A dónde miro? ¿A dónde me voy? El movimiento de la cabeza, ¿no? Hay alguien que tiene algunas mañas. Yo he visto, ¿no? Algunos que tienen un tip, que se mueven. Entonces, y la persona pestaja, ¿no? A veces uno se distrae porque está mirando en qué tiempo. Yo soy de esas personas, a veces cuando estoy contando cuántos movimientos hacen en un minuto y ya uno se distrae. Los brazos, ¿no? Hay muchas personas que le encanta levantar los brazos, pero no relacionan con los que están hablando, no relacionan eh, lo que están diciendo con el uso de las manos. ¿Qué más? Los hombros también, ¿no? Mucho, ¿no? Los hombros. Entonces, les decía de que los movimientos tanto del rostro, de las manos, de los hombros, de la cabeza, son más notorios que la voz, pero la voz también es muy importante. Entonces, vamos a continuar, vamos a seguir hablando. Vamos a ver las técnicas, vamos a ver las técnicas de oratoria. Por la acción entendemos el uso de las expresiones corporales que acompañan la pronunciación de un discurso. Un discurso no solo es voz impostada o engolada, involucra también el uso de la expresión gestual, manual y corporal. Es decir, el arte que permite que todo nuestro cuerpo participe activamente en el proceso de la comunicación. Esto es interesante, ¿no? Los antiguos llamaban a la acción del discurso el cuerpo, ya que este no es solo el conjunto de palabras expresadas oralmente, sino también la acción de los brazos. Entonces es importante que nosotros podamos entender y ver que no solamente, les decía al comienzo, es la voz, no solamente es el tono de voz o el timbre de voz, sino el uso de los brazos, el uso de las manos, el uso del rostro para poder tener un buen mensaje. Un orador que no emplee con aciertos, un orador, escuche bien, esto es interesante y debemos de tomar en cuenta nosotros como pastores.
dentro de nuestras iglesias. Un orador que no emplee con acierto los ademanes o que utilice fuera del contexto, dicen los especialistas, que el público percibe enseguida. ¿No? Yo puedo estar hablando algunas palabras y mis manos pueden estar diciendo otras cosas. ¿No? Por ejemplo, puedo decir, vamos a orar. ¿No? Y en algún caso, yo puedo utilizar las manos de utilizarla como que voy a orar. ¿No? Vamos a orar. O póngase de pie, siéntense. Pero si cuando estoy hablando, mis palabras no van acorde con el uso de mis manos, entonces el público rápidamente se da cuenta de que no estoy llevando, no me estoy llevando bien tanto mi voz, mis palabras, como mis manos, mi cuerpo, mi rostro, mi movimiento. Les decía de que hay oradores o que hay predicadores en este caso que están así, ¿no? En el púlpito. O sea, el púlpito está acá en medio y ¿qué hace el orador o el predicador? Está pa' aquí, para allá, para acá y uno está así. ¿A dónde voy? ¿A dónde miro? No. Entonces, tiene que el orador que no emplee, escuche bien, esto es interesante, es muy importante. El orador que no emplee los ademanes o bien los ademanes, el uso de las manos, del cuerpo, del rostro, rápidamente el auditorio se da cuenta de que está algo mal. En algunos casos, los ademanes excesivos arruinan totalmente el discurso. El uso exagerado de las manos, el uso exagerado del rostro, muchos predicadores todo el tiempo están riendo, ¿no? Y el uso de los ademanes en exceso también puede fregar nuestro discurso. Porque hay momentos en nuestro discurso, en este caso vamos a hablar de nuestra prédica, porque estamos hablando acá en el mundo cristiano. En nuestras prédicas hay momentos que son serios, dependiendo del tema, de qué tema estamos hablando. Entonces, yo tengo que estar serio en algunas partes del sermón, pero en otras partes del sermón, si dentro del sermón hay alguna ilustración que genere alguna risa y mi rostro tiene que reflejar eso. No puedo decir yo, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo, ¿no? Y mi rostro totalmente diferente, no está acorde con lo que estoy hablando. De manera general, podemos decir entonces que la acción oratoria está integrada por las siguientes expresiones: gestual, el gesto; manual, las manos; y corporal. Entonces, la oratoria, la acción de oratoria, está integrada por las siguientes expresiones. Y esto vamos a tener muy en cuenta. Y aquí va a entrar en el último video de 3 minutos de su prédica que usted me va a enviar. Al final de la clase va a calificar el gesto, el uso de las manos y el cuerpo. El uso de todas ellas convierte al orador en un artista en palabras. Vamos a ver. La expresión gestual. Los gestos son los movimientos del rostro, les decía, ¿no? No tiene nada que ver con las muecas. Hay personas, escuche bien esto hay que tener mucho cuidado. Hay personas que tienen muecas, ¿no? O en otras palabras, algunas mañas. Algunos oradores, algunos predicadores pestañean rápido, están pestañeando. Algunos tienen movimiento como que han sufrido algún tipo de enfermedad y han quedado con sus labios a un lado o cada ratito se lo quieren acomodar. Entonces, escuche bien esto,
El gesto de los movimientos del rostro no tiene nada que ver con las muecas, ni con la deformación del gesto natural que está totalmente prohibida en la oratoria. La expresión gestual tiene la ventaja de revelar vividamente nuestros pensamientos y que genere empatía al público. Por eso le decía, si vamos a tener un sermón juvenil, ¿cómo tiene que estar mi rostro? Vamos a hablar de José, ¿no? Y José fue vendido no, vamos a contar la historia de José un poco más dramática. Y José fue vendido, no era querido por sus hermanos, era aborrecido. Algunos de sus hermanos lo querían matar, algunos no, pero al fin lo vendieron a José, a una tribu que estaba pasando. Entonces la vida de José, bastante difícil, bastante sufrida, pero en medio de todo eso Dios estaba con él. Entonces, si voy a contar esta historia un poco dramática o hacerla que los jóvenes la vivan, tengo que manejar el rostro. No voy a contar, no, y José no lo quería a sus hermanos, y riendo. Si es que la voy a contar la historia de José para llamar la atención de los muchachos, entonces mi rostro tiene que hablar. Entonces, por ejemplo, ahí puedo contar la historia de Sansón, ¿no? Y también lo puedo adaptar más juvenil. Y vinieron los filisteos a atacar a Israel y pon, y pon, y pon. Entonces, mi rostro tiene que reflejar eso. Entonces, luego vienen los gestos. ¿Cuáles serían los gestos? Cuando llega la ocasión, habrá que saber mostrar un rostro de firmeza, de intransigencia, de alegría, de dolor, de tristeza. Esto es importante, hermano. Nuevamente le vuelvo a decir, si vamos a contar una historia triste, nuestro rostro tiene que reflejar eso, esa tristeza. Si voy a contar algo de alegría, mi rostro tiene que reflejar alegría. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo este, predicar en un velorio. O sea, no tengo, eh, no puedo dominar mi gesto en un momento de dolor. No puedo, ¿no? He predicado muchas veces en los cementerios, en un velorio, me han invitado, pero creo que la parte más complicada que tengo. Trato siempre de de que mi rostro vaya con el lugar, vaya con el auditorio, vaya con lo que yo esté predicando, ¿no? Entonces, de manera general, los gestos deben partir de las mismas ideas, de lo que yo estoy pensando, de lo que yo estoy hablando, mi rostro tiene que reflejar eso. Acompañan habitualmente las ideas capitales del discurso. El principio en que se fundamenta su empleo es de gran utilidad. Entonces, esto es importante, hermano. Dentro de la expresión gestual están los gestos. Luego viene la sinceridad, concordancia entre lo que se siente o lo que se revela a través del gesto o la mímica. Hay, y esto es muy importante que tomemos en cuenta dentro de nuestras iglesias cuando estemos predicando la sinceridad. Si en verdad nosotros no sentimos el dolor, ¿no? El dolor ajeno o lo que estamos predicando tiene algo de dolor, eh, que no tratemos de fingir ese momento porque luego la gente se da cuenta de que sí estamos fingiendo, ¿no? Entonces, esto es importante, hermanos, dentro de la oratoria, dentro de lo que vamos a hacer nosotros en nuestras iglesias. Luego viene el sincronismo
cuando las palabras expresan duda, cuando las palabras expresan duda, será el momento preciso en que deba aparecer el rictus de rostro del emisor. Esto es importante igual. Cuando nosotros estamos con duda de algo que vamos a decir, tenemos que tener en cuenta mucho esto. ¿Qué más? Exactitud. Exactitud. Se exige puntualidad y fidelidad en la ejecución de algo. No basta solo con la ejecución de gestos, sino hacerlo en el momento oportuno y sobre todo no abandonarlo después de haberlo comenzado. Si voy a contar la historia triste, tengo que mi rostro empezar cuando empieza la historia triste, o sea, mi gesto, no. Y, por ejemplo, me viene a la idea ahorita a la cabeza cuando el faraón mandó matar a todos los niños, cuando el pueblo de Israel se estaba reproduciendo, ¿no? Le dice, si es niña, que viva, si es niño, que lo mate, lo metan al río. Entonces esa parte tengo, desde el momento que yo diga, que yo empiece a contar, ¿no? Y el faraón teniendo miedo de que el pueblo de Dios se siga multiplicando, mandó a matar a los niños. Y usted viera el dolor, el sufrimiento de toda esa población, tanto de las madres, de los padres, de los hermanos, inclusive de los mismos soldados que estaban haciendo el trabajo. Estaban cumpliendo órdenes, pero estaban asesinando a niños inocentes. Entonces, desde el momento que yo empiezo a contar la historia, tiene que empezar el gesto de mi rostro, si es algo triste o algo alegre. Y esto es importante, sobre todo, no abandonarlo después de haberlo comenzado. O sea, yo estoy con mi rostro bastante triste por contando la historia del asesinato de los niños, pero luego no puedo estar a la mitad y luego reírme. No puedo, no, y usted vieran el dolor, la tristeza, ¿no? Y luego puedo meterle, digamos, ¿no? Y tantos niños ahí en el río y los pescados y los lagartos y los cocodrilos venían que se lo comían, ¿no? Y usted se imagina todo eso. Entonces, eso no debo hacer. No debo hacer. Sí, en el momento de contar la historia triste, tengo que terminar, no abandonarlo. Entonces, es importante tener la exactitud en qué momento yo voy a traspasar o en qué momento voy a hacer un traspaso entre lo triste y para que se ría el público o el auditorio donde yo esté. Sencillez, esto es otro punto importante que tenemos que tener en cuenta. Preséntese tal cual es, sin ademanes afectados, ni gesto exagerado, ni mímicas demasiadas estudiadas, ¿no? Y esto va nuevamente, sonrisas falsas, eh, y esto va nuevamente cuando nosotros queremos imitar a alguien. Si nuestro predicador X, en el cual nosotros estamos imitando, es chistoso, tienen varias muecas, muchos alzan las manos, corre de un lado para el otro, y muchas veces nosotros queremos imitar tal cual es. Entonces, hermano, y dentro del púlpito, dentro de los iglesia, tenemos que ser tal cual, tenemos que ser tal cual. No tenemos que exagerar, no, y no tenemos que estudiar las mímicas tal como nuestro ídolo, como la persona que queremos imitar. No,
Solamente que tenemos que adecuarnos y saber en qué momento levantar las manos, en qué momento decir amén, ¿no? Y esto va también con el tema de las palabras. Muchas veces, amén, amén, a todos les decimos amén y no sabemos por qué estamos diciendo amén. Entonces, esto va también con el uso excesivo de las manos. Y tenemos que tener en cuenta, hermano querido, todo esto. Las miradas. Los ojos son el espejo del alma. Los ojos son el espejo del alma. En ellos podemos reconocer a un orador competente y valiente, o a un orador incompetente. Y aquí puede ser que no esté tan relacionado con lo que le voy a decir, pero la gente va a reconocer a través de nuestra mirada cuando subamos al púlpito si en verdad hemos estudiado el tema de nuestro sermón, hemos estudiado lo que vamos a hablar y sabemos lo que vamos a decir. No. Yo creo que usted se ha dado cuenta en algunas ocasiones cuando improvisan, ¿no? Cuando el que está dirigiendo el culto dice, a ver, hermanito, ¿puede orar? Y el hermanito sale, pero no es que se prepare para orar, pero lo agarró en curva, lo agarró de sorpresa y él no sabe qué hacer, empieza a mirar a todos lados y no mira al público, se agacha, mira arriba, mira a los costados. Entonces, y nosotros, ya que tenemos un conocimiento, nos damos cuenta, ¿no? O el que va a predicar también, tal vez se olvidó su sermón, se olvidó su sermón. ¿Y qué hizo? Empieza a improvisar, ¿no? Buscando qué iba a hacer, ¿no? Y empieza a mirar. Y nosotros nos damos cuenta de que el pastor o el líder no se preparó. Pero cuando uno sale y entra, ¿no? Y mira al frente, que luego el día lunes vamos a aprender las miradas. Hay miradas de punto fijo, hay alguien que mira solo a una persona, hay personas, hay miradas que están perdidas. Esto lo vamos a pasar el miércoles ya cuando entremos en la práctica, ¿no? Entonces, los ojos son el espejo del alma. Con ello podemos reconocer, aquí le vamos a cambiar si el pastor o el líder es competente, si se preparó o simplemente no se preparó. La mirada debe proceder a la expresión gestual para ayudar a mantener una relación armoniosa con el público. No debe ser vaga ni dormida, sino viva. Una mirada inexpresiva en la oratoria es antilocuente. Esa mirada triste, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con esas personas y sus ojitos son bien, no parece que están durmiendo, no, sino nuestra mirada de nosotros. Y esto le da un toque especial a nuestro discurso. La mirada, al hablar en público, dicen los especialistas, debe dirigirse al centro del salón. Yo salgo, entro y tengo que mirar al centro del salón, ¿no? Usted sale, entra al púlpito y tiene su mirada, tiene que estar en el centro del salón. Como si se miraran un edificio a lo lejos y dormida la totalidad de la sala. Nosotros tenemos que tener un punto, ¿no? Cuando entramos al púlpito, en este caso porque estamos hablando acá entre pastores, entramos al púlpito y no tenemos que entrar mirando. O sea, quién vino, quién llegó, quién no, no, no. Tenemos que entrar y mirar al frente. Es como si hubiera un edificio, el punto fijo ahí.
No se debe mirar nunca ni al fondo del salón ni a la primera fila. Tenemos que mirar al medio. Muchas veces nosotros entramos, ¿no? Y usted se da cuenta, algunos pastores entran al púlpito y lo primero que hacen es mirar a la primera fila. O sea, y los que están en la primera fila, como que se esconden, tienen miedo, ¿no? Mucho menos al fondo del salón, ¿no? A ver allá, ¿quién faltó? No, nosotros entramos al lugar o a la iglesia donde estemos predicando, lo que tenemos que hacer es mirar en medio. Conviene girar la vista paulatinamente a diestra y siniestra. Mirar, ¿no? Estoy con quitar mi micrófono. ¿Qué tal el micrófono? No, ahí está el micrófono. Estoy agarrándolo ahí y estoy, bueno, despacito. Si yo quiero mirar quién faltó, tengo que disimularla, pues no tengo que llegar directo a mirar, ¿no? Si es que el hermanito se sentaba en la primera fila, llegar directo a mirar. No, si no hay mirar tranquilamente, no de golpe. ¿Qué más? Evitar la insistencia sobre una sola dirección para que el discurso no parezca dirigido a un grupo. Mire, esto es importante. Hay pastores, hay predicadores, hay oradores que solamente es como que si el sermón fuera para una persona. Fijan un punto fijo y están ahí, en esta taza. Ahí no. O ya sea al centro, ya sea a la izquierda o la derecha, pero están mirándole a una sola persona. Es como que si el discurso o el sermón eh, fuera dirigido a esa sola persona, a esa sola persona. Entonces hay que tener mucho cuidado de cuando nosotros, nuevamente les digo, entramos a la iglesia, al auditorio, nuestra mirada tiene que ser al centro. No tiene que ser ni a los primeros asientos ni al final del salón, tiene que ser al centro. Es como que si hubiera un edificio o algo ahí esperándome que yo entre y le mire. Luego, cuando ya en el transcurso del discurso, si yo quiero usar las miradas, tengo que con toda cautela empezar a mirar. Izquierda, a la derecha. Y tampoco tengo que centrarme en un punto fijo, en una persona, o sea, que esté en el centro, o sea, que esté de izquierda o a la derecha, estar ahí, estar ahí. ¿Por qué? Porque esa persona se va a sentir intimidada y va a pensar que el discurso o el sermón, en este caso dentro de nuestras iglesias, va a pensar que es para él. Ya. Les voy a decir algunas miradas que la vamos a ver el día miércoles ya con algunas imágenes, algunos videos. Esta es la mirada huidiza, está la mirada fija, está la mirada cohibida, está la mirada semifija. Estas son las clases de mirada que vamos a aprender el día lunes y vamos a ver cuál de todas estas es la que nosotros debemos de emplear dentro de nuestras iglesias. Ok. Hermano Joel, me acaba de enviar su tarea. ¿Cómo le fue con su sermón? Ahí le envié, pastor, en el video estaba el sermón. Ya, ok. Vamos a revisarlo y luego no tiene que botar sus apuntes porque el mismo sermón me lo tiene que hacer de nuevo ya cuando finalice la clase. Le voy a dar una semana para que lo hagan, ya poniendo en práctica las miradas, el
el uso del rostro, de las manos y el tono de voz. Entonces usted va a mirar un antes y un después. Ok, nadie más entró, la clase está toda grabada, si pueden mirarla desde el comienzo. Ok, hermanos, nos vamos a quedar hasta ahí. El día miércoles ya el lunes, perdón, el lunes ya vamos a ver a la parte práctica con imágenes, con videos de cómo tiene que ser nuestra mirada, esta clase es mirada y el uso de las manos, de los ademanes, ¿ya? Ok, hermanos, bendiciones. Si Dios los permite, nos vemos el día sábado por ahí. Listo, pastor. Bendiciones.